estamos con... Vivaldo Muñoz González. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Ingeniero, área mecánica. Mi grado de estudios es hasta el doctorado. Pues básicamente es como una anécdota porque esto pasó cuando había que hacer composturas con el auto de mi papá. Siempre era ir al mecánico, ver cómo funcionaban las cosas. Muchas cosas pues no me interesaban, más que nada me daban curiosidad cómo funcionaba y si esos mecanismos que bueno no sabía en ese entonces que eran mecanismos, todo lo que conformaba el auto me daba curiosidad y también más porque los mecánicos que hacían reparación no eran del todo muy claros y a veces no entendía por qué si el motor estaba enfrente, como las ruedas le daban potencia al movimiento, al auto. Entonces todo eso fue parte de una dudas que tenía y me fueron interesando a tal punto que empecé a indagar qué podría estudiar para conocer todas estas eh, partes de un automóvil que lo hacían moverse. Entonces de ahí, desde ese entonces tenía más o menos unos 10 años y comencé a buscar información de qué tipo de carreras o qué tenía que estudiar para conocer toda esta información que me interesó. Por eso estudié, comencé a estudiar ingeniería y bueno, esa fue la parte inicial. Opciones. Había desde el Politécnico, la UNAM, también un tiempo busqué información para entrar a la Escuela del Aire, donde también había carreras técnicas afines a motores, a este tipo de artefactos. Pero la opción que más me llamó la atención fue las carreras de la UNAM, aunque no eran tan específicas como las del Politécnico, pero pues a nivel general se decía que era pues la mejor universidad del país, había mucha competencia, que tenía uno que estudiar mucho y que podía desarrollar ideas que tenía para esta carrera. Entonces la manera en cómo me decidí fue también por experiencias de la gente, lo que decían, y en general se prefería a la UNAM, aunque algunos prefieren a otras universidades. Yo opté por hacer mi examen de ingreso y afortunadamente lo pasé y me quedé en la preparatoria número 1 Gabino Barreda. Conocer acerca de los diferentes mecanismos de un auto. Estuve participando como estudiante en proyectos de diseño y construcción de autos. Hay un concurso que lo desarrolla la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Esta es de Estados Unidos, sus siglas en inglés son SAE, y este proyecto consiste en diseñar como alumnos en equipo un auto de competencia campo traviesa
y se debe desarrollar en diferentes etapas, lo que es diseño, lo que es la parte de un proyecto con eh, un capital asignado y simulando que va a ser un proyecto piloto para construcción masiva. Entonces en este proyecto éramos grupos de 5 o 6 personas y nos encargábamos del diseño de todos los sistemas, sistema de frenos, suspensión, seguridad, ergonomía, todo lo referente a la parte de diseño mecánico. Y ahí es donde muchas de las dudas que tenía de niño se fueron disipando y me fui enfocando a conocer más de mi carrera, de las asignaturas que llevaba en ese momento, ya desarrollando un proyecto en físico. Y ese proyecto era para participar, bueno, si lo terminábamos correctamente y enviábamos todos nuestros reportes porque los evaluaban en un comité organizador por SAE, y si era calificado de buena manera con un buen puntaje podríamos participar en, en una competencia a nivel universidades de manera internacional. Afortunadamente terminamos 2 autos, los dos fueron diseñados y construidos por alumnos de la facultad. Yo integraba uno de los 2 equipos y tuvimos la oportunidad de participar en Estados Unidos, en la Universidad de Phoenix, Arizona, y ahí fue donde muchos de las ideas e inquietudes que tuve de niño pues las concreté en un proyecto real de diseñar un auto y participar de manera internacional. No nos fue tan mal, no recuerdo muy bien el número, pero eran alrededor de 30 universidades de diferentes partes de América, también de Europa vinieron, pero nosotros llegamos a ocupar un 8º lugar en uno de los sistemas en el que yo participé, que era el sistema de frenado, y en general tuvimos una participación buena en lo que fue el proyecto total. Ocupamos el lugar, no lo recuerdo muy bien si fue el 15, el 18, pero fue a media tabla de todos los que participaron. Y bueno, también fue una experiencia muy enriquecedora porque pues fueron de mis primeros viajes solo, eh, pues ya atravesando fronteras. Y bueno, conocimos mis compañeros y yo a equipos de Estados Unidos, de Brasil, del propio México. Iban varias universidades como el TEC de Monterrey, el Politécnico también, venían algunas de Europa. No recuerdo bien de qué parte, pero bueno, fue un evento estudiantil internacional y eso también me dejó una experiencia muy buena y también con los ánimos de seguir estudiando, de seguir desarrollando. Y actualmente, bueno, toda esa experiencia, por ejemplo, en los trabajos en los que he tenido participación, han sido de 2 tipos. Uno ha sido teórico académico y el otro ha sido práctico, en proyectos de aplicación, ya en lo que es la industria e investigación en diferentes universidades. Eso podría decir por lo que actualmente
me ha dejado como experiencia y tener pues el conocimiento de manejar la teoría pero también la práctica. Después de este proyecto eh, estuve trabajando en, en un proyecto de investigación de biotecnología. Este proyecto de investigación es relacionado a el cuerpo humano, en específico el hueso, eh, análisis y caracterización del hueso humano para mejoras en el diseño de prótesis. Ha sido ya un proyecto de varios compañeros, pero en los inicios al menos comenzamos algunos de nosotros, y eso me permitió eh, pues también tener publicaciones en revistas de corte tecnológico, y eso también fue como un aliciente para participar como candidato a trabajar en Europa en un proyecto que desarrollaba la Unión Europea. Entonces, bueno, decidí participar. Habían varios en la universidad y afortunadamente fui uno de los seleccionados. A mí me tocó participar en un proyecto que era de diseño y mejora de aleaciones para la generación de energía eléctrica. Esto en Bélgica, manejo de probetas y especímenes para hacer análisis con metales. Y bueno, se le llama a este tipo de procesos de metalúrgicos, que se espera mejorar las características mecánicas de los materiales y que sean más eficientes en la generación de energía eléctrica. Después de eso, acabando ese proyecto, estuve trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería, por un periodo también corto. Solamente fue regresando a México, y después de ahí participé en proyectos de ciencia y tecnología espacial aquí en México, pero también surgió la inquietud de seguir trabajando en ciencia de alta especialización, y estaba participando en un proyecto para ir a trabajar a Alemania o a Rusia. Y en ese sentido, cuando comencé a hacer el proceso de selección para los dos países, pues en los dos se me había aceptado para ser participante. No concluía nada en el momento en que me habían aceptado, pero tenía la oportunidad de participar. Entonces eso ya era una oportunidad que podría aprovechar si me aceptaban completamente. Pero pues en el momento de estar desarrollando los proyectos, de estar en contacto con los científicos con los que iba a trabajar, estaba esperando la respuesta de ellos, y tanto los alemanes como los rusos ya me había puesto en contacto con estos dos grupos, y los que ¿cómo podría decirlo? Los primeros que confirmaron mi participación fueron los rusos.
y pues afortunadamente tuve el apoyo de también investigadores mexicanos que conocían mi trabajo y que fue parte del apoyo que también tuve para concretar todo este proceso, ¿no? Porque había que presentar dónde había trabajado, qué proyectos de investigación había llevado, si algunos había sido cabeza de grupo o no, y todo eso eran referencias para una aceptación en los proyectos porque iban a ser a nivel internacional por parte de México y en este caso Rusia o Alemania. Eh, Afortunadamente pues en los dos lados me aceptaron, pero comencé a hacer el proceso al inicio por los rusos, con los rusos, porque ellos fueron los primeros que confirmaron. Entonces, pues también en un protocolo de formal, pues también cancelé mi participación con un investigador alemán y me fui por el lado de los rusos, donde pues después de ciertos meses me dieron a conocer el proceso, tanto en México como en Rusia, de que había sido aceptado. Eran muy, pues desde mi punto de vista, muy interesantes. Algunas de ellas eran complicadas, pero tenía o iba con el pensamiento de conocer, de explorar. Y por ejemplo, lo que me pasó en uno de los viajes fue de que llegando a Europa decidí hacer una parada, era una parada técnica que se tenía que hacer ya en mi itinerario de llegada, y decidí comprar una hamburguesa, algo en la calle para comer, estaba en una estación de trenes. Y pues regularmente se dice que con el inglés podemos viajar a todos los lados, pero en ciertos países no es tan utilizado como nosotros pensáramos. Y como anécdota me acerqué a un puesto de hamburguesas tipo las food trucks, y empecé a hablar en inglés para pedir una hamburguesa con papas fritas, y los que atendían el negocio me ignoraron. Entonces empecé a pensar que era porque pues extranjero, tal vez no les gustaban los extranjeros Claro. para platicar, pero me di cuenta al observar el menú, porque tenían una carta con lo que ofrecían en una de las paredes del negocio, y estas estaban en un idioma parecido al alemán. No es alemán, es tipo holandés, y bueno, hay un lenguaje que se llama flamenco en Bélgica, pero el flamenco es muy parecido al holandés y también al alemán. Me di cuenta que lo que ellos hablaban era algo parecido al alemán, y antes de salir de México, como también estaba participando para estudiar en Alemania, el requisito también era hablar alemán. Entonces, pues yo ya tenía mucho tiempo estudiando, preparándome, y hablaba alemán en un 70%, más o menos lo que pedían para ingresar a una universidad alemana.
y también hice exámenes de conocimiento del idioma y por eso se había aceptado mi postulación a Alemania. Entonces, cuando llego a este puesto y veo que se parece al alemán, dije, creo que me estoy equivocando de idioma. Y, y pensé, lo voy a intentar en alemán. Entonces me acerco nuevamente a los que estaban atendiendo y le digo a la mesera en alemán, disculpe, ¿podría darme una hamburguesa y papas fritas? Algo así como, Entschuldigung, ich möchte einen Hamburger und French fries, bitte. Y me dice, naja, eh, einen Minut, bitte. Y dije, ok, sí se puede platicar con ellos, pero el inglés tal vez no lo manejan o no les gusta que les hablen en inglés. En ese momento no sabía y mi opción fue hablarles en alemán y me atendieron muy bien, o sea, no tuve ningún problema, me sentí a gusto, me senté en una mesa céntrica y ya me sentía como parte de ese país, de esa sociedad. Entonces fue uno de mis primeros acercamientos con un idioma diferente al inglés. Ya lo había utilizado cuando fui a Arizona en el proyecto estudiantil, pero aquí ya iba como ingeniero, ya era un proyecto profesional, ya era un trabajo con la Unión Europea y pues era un idioma diferente, ¿no? Eso Claro. también fue muy gratificante porque me sentí a gusto, me sentí bien, poderme comunicar con personas muy diferentes. Era mi primera vez en Europa y, y fue muy especial. Yo creo que es de las anécdotas que he pasado, algunas otras que tal vez compartiremos después, pero esta fue una de las primeras hablando en alemán, porque el alemán también me gusta mucho. Y cuando era pequeño, de la historia que relaté acerca de ir al mecánico y de la información que busqué en libros y enciclopedias, decían que los estadounidenses, los alemanes, los rusos, los ingleses eran de los mejores ingenieros del mundo y yo, claro, quería interactuar, trabajar con ellos porque yo también quería ser bueno en lo que me gustaba. Pues hemos tenido información de nuestras raíces equivocada. Venimos de culturas muy interesantes, sabias, y que muchas cosas son incógnita hasta el momento del desarrollo tecnológico, herbolario, por ejemplo, cósmico, y, y no nos hemos dado cuenta que tenemos unas raíces de mucho conocimiento y tecnología, pero esa información que nos hace falta y que tal vez no se nos ha dado de la mejor manera, pues a veces nos hace pensar que nosotros no tenemos una capacidad tan alta como otras culturas. Pero tomando en cuenta, porque también he leído mucho acerca de nuestras culturas, la maya, la azteca, eh, lo que serían la mexica, los antiguos mexicanos, pues me he dado cuenta que tenemos unas raíces
de sabiduría muy grandes y creo que tenemos una capacidad que no nos han permitido descubrir, si puedo decirlo de esa manera, y que por eso el ingenio del mexicano es muy reconocido, aunque lo enfocamos tal vez al lenguaje, al manejo del español, al manejo de muchas cosas, a la cocina, todo lo que es los instrumentos que utilizábamos para la siembra, no sé, tantas cosas que hay, que, que eso, pues el conocerlo también me ha dado la idea de que somos capaces de hacer cosas grandes como cualquier sociedad de primer mundo, y creo que no lo hemos aprovechado del todo de buena manera, y creo que siempre ya es el tiempo de hacerlo. Entonces yo creo que tenemos mucho como mexicanos para desarrollar, descubrir y aportar de manera local a nuestro país, pero también internacional.